Buenas tardes, buenos días a las personas que nos siguen desde Latinoamérica. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión del seminario virtual Estrategias de la Economía Social y Solidaria frente a la crisis socioambiental. Pues en esta tercera sesión queremos continuar aprendiendo, intercambiando, dialogando y conociendo muchas experiencias que apuntan hacia esta construcción de alternativas, esta construcción de unas sociedades más justas. Esta tarde nos vamos a centrar en un tema muy importante, que yo creo que todas y todos pues, valoramos mucho en todos los circuitos alternativos de producción, de distribución, pero también de consumo. Esta tercera sesión está orientada hacia el consumo responsable y mercados sociales. Vamos a visitar, hacer un viaje por 4 experiencias en distintos lugares del mundo que nos hablan sobre esto, sobre iniciativas de consumo responsable, sobre experiencias económicas que promueven pues, maneras distintas de consumir. Y bueno, pues poco a poco iremos avanzando en esta sesión. Como todas sabemos, pues el consumo responsable se basa en ejercer nuestro poder como ciudadanas, como consumidoras, ¿verdad? Y como personas comprometidas tanto con el cuidado del medio ambiente como con la construcción pues, de una economía distinta, ¿no? Sabemos lo importante que es el consumo en nuestro sistema económico y social. Justo en esta crisis global que estamos viviendo a raíz de la pandemia del COVID-19, este parón de la economía está demostrando cómo la debilidad del sistema, ¿no? Los pies del barro pues, que este sistema económico y social tienen. Y pues lo que queremos también es demostrar que hay algunas alternativas que con lógicas distintas pues van soportando, capeando la crisis, pero sobre todo construyendo solidaridad, ¿no? Y ahí el consumo, la manera en la que consumimos, por lo que nos preocupamos, lo que preguntamos cuando compramos algo, pues es muy importante, ¿verdad? El consumo responsable pasa por preguntarnos si necesitamos todas las cosas que consumimos o estamos atrapados en esta vorágine consumista que nuestro modelo promueve. Pasa por preguntarnos quién lo ha producido, cómo se ha producido, para qué. Puede reciclarse, ¿verdad? Podemos reutilizarlo, podemos compartirlo, cómo se reparten los beneficios de esto que estamos comprando. Bueno, pues esta sesión promete desvelarnos muchos retos, muchas propuestas desde esto, ¿no? Desde el consumo responsable y desde la creación de mercados sociales. Y para ello tenemos 4 experiencias representadas por 4 personas muy queridas que pues me alegro muchísimo de que me toque estar con ellas el día de hoy y que las voy a presentar en un momento. Yo no me he presentado, soy Maritere Guzmán de Alboan y bueno, pues en este momento me toca hacer la moderación y presentar a las 4 personas participantes a las que pediré que saluden para que la cámara pueda enfocarlas. Voy a presentar a Claudia, de Servicios Jurídicos Sociales, Serjus, de Guatemala. Claudia, buenos días. Micro. Hola, encantada de estar con ustedes. Claudia es ingeniera agrónoma y lleva pues, más de 25 años trabajando en experiencias de acompañamiento en procesos comunitarios y sobre todo trabajando en favor de los derechos económicos y sociales con pueblos indígenas en Guatemala. Actualmente es parte del equipo de Serjus y coordina un programa de economía comunitaria que es parte de lo que nos va a compartir hoy. Muchas gracias, Claudia, por estar aquí. Y, pues, gracias a ustedes. Gracias. En segundo lugar, perdona, Claudia. No, gracias por la oportunidad. En segundo lugar, me permito presentar a Miquel Irure. Miquel, buenas tardes para ti. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Miquel? Miquel es de Navarra, de la organización Landare, muy joven, tiene 29 años, diseñador y miembro de varias asociaciones culturales de Pamplona y es socio y trabajador de Landare, que ahora nos explicará qué es esta experiencia, que tenemos muchas ganas de conocer. Y bueno, pues él lleva en su carrera profesional trabajando, además de este puesto de representación de los y las trabajadoras dentro de la Junta de la Dirección, bueno, pues ocupando distintos puestos y responsabilidades. Gracias, Miquel, por estar con nosotras esta tarde. A vosotras. También quiero presentar a Marlene.
Marlene Pérez, de Buga, de Colombia. Marlene, buenos días para ti. Hola, un saludo muy especial para todas y para todos. Qué rico Marlene poder es estar en estos tecnóloga, espacios. es tecnóloga en Administración Hotelera y Turística y tiene más de 30 años de experiencia en este sector y lleva 11 años trabajando en el Instituto Mayor Campesino, que es de la organización que nos va a compartir ahora. Pues en una iniciativa pues muy novedosa que es un hotel, que ya nos lo contará más adelante, que no voy a desvelar ahora los detalles. Y bueno, pues trabaja muchísimo con otras redes de negocios y de turismo alternativo en Colombia. Así que muchas gracias, Marlene. Gracias a ustedes. Y en cuarto lugar voy a presentar a un amigo muy querido, Luis Casallo, Lucho, de Caijo, de la Asociación Jesús Obrero de Cusco. Lucho, buenos días para ti. Hola Maritere, muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Pues Lucho es economista y lleva 31 años, que se dicen rápido, de trabajo en Caijo. Fue director de esta asociación, de este centro de la Compañía de Jesús en la zona de Cusco, la zona andina de Perú. Y actualmente es gerente de la empresa social de Caijo, que es parte de la experiencia que nos va a contar. Amigo querido y de muchas batallas y muchísimos proyectos en aquella zona, así que bienvenido a esta sesión, Lucho. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar, si les parece bien, la sesión de hoy. Bien. Presentando, haciendo una primera ronda muy ágil de la breve explicación de las 4 experiencias de las que hoy vamos a compartir. Vamos a empezar por Guatemala, en este mismo orden que nos hemos presentado. Simplemente compartir con todas las personas que nos acompañan, bueno, pues qué hace Serjus en estos mercados locales y de agroecología. Bueno, cada una de las organizaciones, algunos rasgos en la experiencia. Adelante, Claudia. Muchas gracias. Pues me voy a permitir compartir una experiencia que no únicamente está desarrollada por Serjus, sino también por un colectivo orgánico regional que hemos creado desde hace 6 años, en donde participan alrededor de 15 organizaciones, unas de base social, otras de apoyo, e incluso ya tenemos participación del gobierno central a través del Ministerio de Agricultura, pero también está la participación de organizaciones de consumidores en la ciudad. Pues nosotros en Serjus estamos desarrollando un proceso que tiene que ver con fomentar un modo, ¿verdad? Un estilo de economía diferente que se basa en la comunidad y que tiene su base en principios comunitarios, principalmente de la población indígena maya, ¿verdad? Nosotros tenemos entre 23 y 24 pueblos acá en Guatemala y cada uno de ellos tiene su propia cosmovisión del mundo. Entonces es a partir de esos principios que nosotros estamos desarrollando experiencias que van de la mano con estos principios y tratamos entonces de que los, digamos, modelos o las experiencias que se vayan desarrollando en economía puedan entonces traducir esta nueva forma de poder pensar una economía que favorezca entonces directamente a las personas, pero también respetando un equilibrio con los elementos de la naturaleza. Es por eso que nosotros hablamos de los principios como el SONOC, que es yo te doy y tú me regreses, ¿verdad? También hablamos del Kuchuk, que es la solidaridad, o sea, unirnos y compartir entre todos y todas, pero eso también significa no solo compartir lo que tengo, sino también lo que me hace falta. Y también el último principio, ¿verdad?, que hemos valorado es el del Kabawil, que tiene que ver con una mirada de las necesidades que tenemos en este momento, pero también de una visión de largo plazo que tiene que ver con poder planificar estratégicamente la economía. Entonces, a partir de eso, nosotros estamos desarrollando una experiencia que suma y que complementa la agroecología con una estrategia que le estamos llamando el mercado local campesino y estamos desarrollando desde hace 3 años la estrategia de los sistemas participativos de garantía.
Entonces, esas tres estrategias las estamos uniendo en las experiencias en los territorios, principalmente en el altiplano occidental de Guatemala, que se caracteriza por que las personas, las familias campesinas y campesinos tienen poco acceso a tierra en condiciones en donde principalmente lo que prevalece es el bosque, ¿verdad? Son tierras, digamos, pobres para la producción agrícola, población excluida, ¿verdad? De todo el sistema económico que predomina, y es allí que lo estamos desarrollando. Muchas gracias, Claudia. Pues vamos avanzando en conocer las experiencias y pasamos de Guatemala a Colombia y le damos la palabra a Marlene para que nos cuente un poquito qué es el Instituto Mayor Campesino y cuál es esta experiencia del hotel que están promoviendo. Adelante, Marlene. Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad. Pues el Inca Hotel hace parte la empresa social del IMCA, Instituto Mayor Campesino. Estamos en Guadalajara de Buga, en el suroccidente de Colombia. Desde 1962 acompañando todas estas comunidades rurales en compañía con otros actores institucionales y comunitarios para la construcción de territorios de paz con justicia y equidad. Y desde la economía social y solidaria, pues se han orientado esfuerzos para conformar y consolidar dos empresas sociales, como son el Inca Hotel y una tienda de café especializado que tenemos también dentro de una universidad en Cali, aquí la capital del Valle del Cauca. Estas con el fin de contribuir pues a mejorar las condiciones de vida de las comunidades que el Inca como tal ha venido acompañando durante todos estos años. En sus inicios, pues esta sede fueron las instalaciones de la Universidad Campesina. Entonces, son estas mismas instalaciones las que hemos venido convirtiendo en esta empresa social que es el hotel, con un aprendizaje máximo, una experiencia maravillosa, porque hemos podido ir uniendo todo lo que se hace a través de la promoción social, de todas estas organizaciones y familias campesinas que el INCA siempre ha acompañado y apoyado, cómo las hemos ido introduciendo en todo este sector que tiene que ver con el turismo, convirtiéndolos en nuestros proveedores directos y acompañándolos también en procesos que desde el hotel podemos apoyar. Entonces, esta experiencia realmente nos ha dado base para poder convertir un hotel, un sector que de pronto no se había visto que fuera posible pues que se uniera con lo social, pero nosotros hemos podido comprobar que sí puede ser un hotel que hace parte de todo este sector turístico, sí podemos ir fortaleciéndonos como una empresa social. Muchas gracias, Marlene, por explicarnos un poquito pues, la experiencia del Instituto Mayor Campesino en Buga, en Colombia. Y pues ahora damos el salto a Perú y le pedimos a Lucho que nos comparta también esta empresa social que el CAIJO está promoviendo. Gracias, Maritere. Sí, bueno, el CAIJO, es decir, la Asociación Jesús Obrero, ya tiene una labor de 48 años en la provincia de Quispicanchi, en la región Cusco, que está al sur de Perú. Quispicanchi es un territorio de sierra, con población campesina, y pues venimos trabajando, como digo, desde hace 48 años ahí, ¿no? Es una iniciativa de la Compañía de Jesús. Recientemente ha ingresado a promover esta empresa de economía social y solidaria como un complemento a sus actividades de promoción productiva, de política, cultural, en fin, en el territorio. Y entonces, estamos tratando de sacar adelante esta empresa social, como digo, como un complemento a
a todo el trabajo que se está haciendo. Y de lo que se trata es de que ayude a la articulación con el mercado de estos pequeños productores, ¿no? Ya que por sí mismos es un poco complicado el acceso, dado también sus pequeños volúmenes de producción y lo disperso que es el territorio. Entonces no hay, entonces estamos tratando de trabajar eso desde esta empresa. Sin embargo, también hemos incorporado como una línea más de esta empresa social el tema turístico, ¿no? Y entonces Quispicanchi tiene la bendición de contar con el nevado, la cadena de nevados más importante de la región Cusco. De por sí eso ya es un gran atractivo como elemento natural, ¿no? Pero también hay una riqueza en la cultura de las comunidades, una cultura local, ¿no? Y recientemente también el tema del agroturismo, que es en base a todo lo que también estamos trabajando como CAIJO, ¿no? Entonces, estamos convocando a las autoridades locales, es decir, a los municipios, a organismos regionales dedicados al turismo, como la Dirección Regional de Turismo, pero también a nivel nacional al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, así como también a las diversas organizaciones públicas y privadas que trabajan en el Cusco, ¿no? Cusco es el centro turístico por naturaleza de Perú, entonces ahí tenemos también esa ventaja, pero también cuesta entrar a trabajar. Bueno, estamos para compartir eso más adelante. Muchas gracias, Maritere. Pues yo que he tenido la suerte de estar allí, pues corroboro y seguramente, digo, todos sabemos, ¿verdad?, que Cusco es una zona muy turística, ¿no? Pues Machu Picchu, una gran atracción mundial, ¿no? Lo mismo la ciudad de Cusco y también esta región que ahora Lucho nos comenta, ¿no? Y que están intentando pues promover una zona turística. Pues ahora en un momentito avanzamos con Lucho, pero vamos a Navarra, ¿no? Ahora volvemos a Europa, nos vamos a Navarra y le vamos a pedir a Miquel que nos cuente qué es Landare, qué es esta experiencia de consumo y de comercialización alternativa que hoy nos trae Miquel a este seminario. Adelante, Miquel. Muy bien. Landare es una asociación de consumidores de productos ecológicos de alimentación. Se creó hace 28 años y bueno, se creó como un grupo de gente de 30 personas que tenían como idea pues consumir producto de cercanía y ecológico a un precio razonable, evitando intermediarios de por medio. Entonces era compra directa con el proveedor, ¿no? Con el agricultor o agricultora. Y hoy en día pues hemos avanzado en diferentes etapas. Ya somos casi 4.000 socios en activo, 4.000 familias que consumimos un producto ecológico de comercio justo, y lo que intentamos es un poco buscar productos de cercanía, de temporada, consumir, ¿no?, constantemente pues lo que cada estación del tiempo del año nos da, y reducir el impacto medioambiental de los envases y de todo lo que ello conlleva, ¿no? Pues al final comprar un producto que se produce en otra punta del mundo pues tiene un impacto de transporte, de gastos de hidrocarburos que se puede evitar, ¿no? Siempre pensando en una buena gestión del consumo. Y luego, al ser asociación, lo que tenemos es un tipo de mercado que no produce un beneficio para nadie en concreto, ¿no? Buscamos un beneficio justo que es para mantener a la asociación y pagar sueldos de trabajadoras y de locales, ¿no? O sea, justo un beneficio mínimo para esos gastos. Entonces, el precio baja y no creamos un gasto innecesario, ¿no? Como decía, al ser asociación, pues todos los socios tenemos voz y voto en las decisiones que tomamos en el colectivo, y es todo asambleario, ¿no? Intentamos que todas las decisiones que tomemos sean horizontales. Las trabajadoras también tenemos nuestras asambleas semanales para decidir cómo funcionamos,
no hay, no hay, no hay estamentos, ¿no? No hay jerarquías en la empresa, porque no es una empresa, es una asociación. Y un poco sería eso, ¿no? La idea general. Se puede entrar más en detalles, pero bueno, como idea principal, sería un grupo de consumo de producto ecológico. Muchas gracias, Miquel. Muy interesante porque además me parece que pues, va creciendo cada vez más, ¿no? Que tienen más gente asociada Sí, y que más entusiasmada. parece que... A ver, ¿me escucháis? Sí, Ah, vale, vale. No, que parece que la gente se está dando cuenta de que lo ecológico y la economía en red pues es necesaria, ¿no? Hay que confiar un poco en los pequeños productores y crear con ellos unas sinergias para que no todo dependa de grandes marcas ni de grandes empresas. claro, si acortamos, ¿verdad?, esa cadena de suministros y de distribución, pues entendemos Eso que es. los costes, ¿no?, se reducen, el impacto ambiental también es inferior Eso es. y bueno, pues todos salimos beneficiados, ¿verdad?, los que consumimos y quienes producen. Gracias, Miquel. Pues vamos a avanzar y una vez que hemos escuchado, ¿no?, brevemente estas 4 experiencias, volvemos a Perú con Lucho. Y les voy a lanzar algunas preguntas para ir haciendo un poco el diálogo de esta tarde. Y me gustaría preguntarle a Lucho y a Claudia, concretamente, ¿verdad? Desde Caifu y desde Serjus, ¿cuáles son los principales retos que están afrontando en este momento sus experiencias, ¿verdad? Tanto en los mercados agroecológicos en Guatemala, con esta triple estrategia de la que nos hablaba Claudia, como esta iniciativa, ¿no?, tanto turística como la articulación de pequeños productores de la que Lucho nos hablaba hace un momento. Lucho, adelante, si nos puedes contar cuáles son los retos que esta experiencia tiene pues, para funcionar desde la lógica de la economía social y solidaria y, bueno, y en este contexto que estamos viviendo también de pandemia global. Sí, bueno, hablando de los retos, ¿no? Uno de los principales es ir involucrando a la mayor cantidad posible, en este caso, de las familias, de los pequeños agricultores o de los pequeños emprendedores que quieren dedicarse a la actividad turística, ¿no? Para que esto funcione, como lo acaba de decir el amigo de Landare, pues hay que crecer, tiene que ser una red, tiene que y que involucre a la mayor cantidad de actores del territorio, ¿no? En ese sentido, pues estamos empeñados, por ejemplo, en participar de esta idea de la economía social y solidaria, ¿no?, de sus postulados, de sus principios, y de llevar a la práctica a los actores, como digo, ¿no? Pero parte de esos actores es fundamental involucrar a las autoridades locales, ¿no? En Perú tenemos el primer nivel de gobierno, los distritos, y estos cuentan con alcaldes distritales, ¿no? Así como también autoridades sectoriales del Estado, Ministerio de Agricultura o Ministerio de Comercio y Turismo. Entonces hay que involucrarlos, ¿no? Porque la lógica de beneficio individual y de competencia, que hasta cierto punto es bueno, es muy fuerte, creo, en general en nuestros países y en particular en Perú, ¿no? Entonces, como que cada uno quiere hacer y tirar las cosas por su lado, ¿no? Pensando en el beneficio, como digo, personal o individual. Entonces, esto de la economía social y solidaria nos habla de que sí podemos tener beneficios, ¿no? Pero cuidando no solamente a las personas, como ya también se ha mencionado, el tema ambiental, el tema cultural, en fin, pero hay que involucrarlos, ¿no? Y en Perú, la experiencia de economía social y solidaria
que ha sido las cooperativas los años 70 del siglo pasado, no han sido muy buenas. En ese sentido, no es que esté presente, digamos, en la discusión incluso de la sociedad regional o la sociedad nacional. Entonces, es algo, entre comillas, nuevo en nuestro territorio, y estamos trabajando en estos temas de sensibilización, de dar a conocer qué es economía social y solidaria, qué implica que todos los actores participen, cómo se van a beneficiar si es que adoptan, digamos, los principios de esta propuesta, ¿no? Ese es uno de los retos. Que tiene que ver con empoderar, pues, de todo este conocimiento y de experiencias también de otros lugares hacia los actores de nuestro territorio. Luego está el tema de mejorar el producto o mejorar el servicio, porque cualquiera de los dos se va a tener que realizar en un mercado X. En el caso nuestro, para los productos, básicamente es el mercado regional, que es Cusco, la ciudad del Cusco y otras pequeñas ciudades intermedias. Y por el lado del servicio, si bien es cierto, la colocación puede ser en Cusco, pero ese es un mercado más amplio, diría nacional e incluso internacional. Entonces, el tema de la calidad de los productos es fundamental, es otro reto, y es en el que estamos empeñados y estamos trabajando mucho, ¿no? Con sistemas de control de calidad, ¿no? Con certificaciones, ¿no? Claudia hablaba sobre garantías participativas, pues también estamos en esa línea, pero también estamos sumando otras iniciativas, ¿no? Como la certificación por terceros, por ejemplo, para productos agropecuarios. Y en el caso de los servicios turísticos, también por el momento licencias y autorizaciones, digamos que está en la norma regional y en la norma nacional, pero también apuntamos a certificaciones, ¿no? De turismo comunitario o de turismo ecológico, en fin, que igual no solamente que nos permita no solamente decir que estamos haciendo un trabajo con todos estos actores que no atente contra el medio ambiente, por ejemplo, sino que realmente haya una certificación de, ya sea el Estado o una entidad privada, que corrobore que es cierto lo que se está haciendo, y eso se pueda mostrar a los consumidores que se está procediendo de esa manera. Otro reto es eso, llegar a los consumidores, ¿no? Qué genial sería que como Landare existiera una asociación de consumidores. Ojalá algún día haya, pero lo que estamos tratando es de llegar con información a los consumidores, sensibilizarlos sobre el valor que deben dar a los productores locales, a la producción limpia, al esfuerzo que hacen estos pequeñas familias campesinas, ¿no? Por producir, por mejorar su producción, por mejorar la presentación de sus productos, en definitiva, como digo, de la calidad de su producto. Y en nuestro mercado también generalmente todavía se rigen por el tema de los precios, ¿no? Y la competencia siendo tan fuerte como es por el tipo de economía o de modelo económico que tenemos actualmente en Perú, pues el consumidor típico, el consumidor promedio, toma sus decisiones de consumo en función al precio, ¿no? Todavía no toma en cuenta las cosas que se ha mencionado, ¿no? Entonces, también estamos empeñados en eso, sensibilizar, concientizar y que valoren los consumidores a la producción y a los servicios que se oferta desde estas pequeñas familias o emprendedores, ¿no?
Gracias, Maritere. Muchas gracias a ti, Lucho. Yo creo, bueno, pues lo que nos has compartido son retos que me parece que varias de las experiencias del día de hoy van a ir por allí, porque, bueno, si me permiten una pequeña reflexión, yo creo que uno de los grandes triunfos del capitalismo es que nos ha hecho creer que hay una única manera de consumir, ¿verdad? Y también hay una única manera de organizarnos para producir, para distribuir. Y, bueno, pues como esta ruptura, ¿verdad?, con unas formas que hemos venido aceptando como válidas, pues no son tan fáciles, ¿no? Pero hay que ir avanzando hacia ellas y bueno, pues generando estas cadenas de solidaridad y red para producir y consumir de manera distinta. Claudia, ¿qué retos nos puedes compartir en la experiencia de Serjus y de estos mercados locales? Gracias. Pues partir de que en esta experiencia hay dos sujetos, ¿verdad? Dos sujetos que son políticos igualmente, que son los pequeños productores o productores de pequeña escala que ya están organizados en sus comunidades y familias de consumidores que también ya iniciaron con su proceso de organización. Entonces, uno de los mayores retos que ya teníamos antes del COVID-19 tiene que ver con esa consolidación y fortalecimiento de la organización de los productores y de los consumidores. Esta organización tiene su sentido para poder provocar incidencia ante el gobierno municipal, ¿verdad? Porque es indispensable que tanto consumidores como productores nos aliemos para poder entonces desarrollar política pública a nivel municipal. Una política pública que favorezca o que genere condiciones para que estos procesos de economía, desde el enfoque de la economía solidaria, social, o popular o comunitaria, como le querramos llamar, que tienen en común muchos principios, pueda entonces desarrollarse también con apoyo de lo público. Entonces ese es un reto principal que se agudizó ahora con el COVID-19 porque por las medidas de restricción, de movilidad, de reunión, etcétera, ha sido muy difícil poder seguir manteniendo, ¿verdad? O que haya una mayor comunicación entre la organización, pero sin embargo, en las experiencias que nosotros estamos acompañando, se mantuvieron, ¿verdad? Se mantuvo la producción agroecológica, se mantuvieron el monitoreo, ¿verdad? Desde el sistema de garantía participativa para ir a la supervisión, ir a verificar, luego en las entregas. Y los compañeros mantuvieron entonces toda esa permanencia, ¿verdad? Incluso yo pienso que lo local y estos mercados locales campesinos y comunitarios fueron los que abastecieron de alimentación a las ciudades, ¿verdad? Que es el caso de la experiencia que les estoy compartiendo el día de hoy. El otro reto importante tiene que ver con desarrollar una estrategia de autofinanciamiento. Nosotros estamos tratando de incidir en el gobierno municipal para que ellos también financien este tipo de iniciativas, pero mientras eso llega, estamos tratando de que se pudieran desarrollar estrategias que autofinancien estos pequeños emprendimientos de los productores, ¿verdad? Eso tiene que ver con que acá no se tiene acceso a créditos o a pequeños capitales semillas, ¿verdad? Para que ellos puedan iniciar con su proceso de producción y de comercialización. Entonces, ese es un reto muy grande, ¿verdad? Que tenemos acá en esta experiencia. Y en otro reto que nos trajo el COVID o que tal vez lo agudizó, tiene que ver con esos canales de comunicación que tenemos, ¿verdad? Al no haber una información y una educación de lo que está pasando, muchos de los productores y productoras en las comunidades empezaron con mucho pánico y a generar demasiadas cadenas de información que más bien era desinformación, ¿verdad? Entonces, eso no permite avanzar en estos procesos de economía solidaria. Entonces, el reto que nos queda es utilizar los medios de comunicación para poder dar información adecuada, no generando pánico, sino más bien generando una educación frente a cualquiera de las crisis. Igualmente ahora acabamos de pasar en Guatemala por una tormenta terrible. ETA vino a causar mucho desastre en el norte, pero sobre todo la información está
en cómo comprender, ¿verdad?, que el sistema en sí mismo, el capitalismo, es quien provoca también desastres frente a eso, ¿verdad? Entonces, es poder tener esos canales de información, utilizarlos adecuadamente, creo que también es un reto para los pequeños y pequeñas productoras. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, el reto que también tenemos en esta experiencia es cómo significar y darle valor, no solo ético, moral, sino también económico a todo el trabajo que hacen las mujeres, ¿verdad? Las mujeres campesinas son las que están sosteniendo toda una estructura de cuidado, ¿verdad? Son las responsables de casi todo el cuidado, no solo en la familia, sino también en sus alrededores, con la familia extendida, en la comunidad, ¿verdad? Entonces, muchas de las actividades que conlleva la economía comunitaria, la economía social, también están cayendo como responsabilidad sobre las mujeres. Entonces, eso hay que autocriticarnos en ese sentido de poder definir entonces qué implica para ellas también estar asumiendo estas actividades productivas. Y eso qué cambios debe de generar, ¿verdad?, en un sistema que es patriarcal, muy machista, y que entonces eso significa cambios profundos en las relaciones de poder que deben de existir. Entonces ese es un reto muy grande, y porque en la actualidad se está dando que la mayor participación que tenemos, tanto de productoras como de consumidoras, son mujeres, ¿verdad? Casi me atrevería a decir que el 90% de participación implica en las compañeras, ¿verdad? Muchas gracias, Claudia, por poner este gran tema sobre la mesa, ¿verdad? Yo creo que muchos de los cambios profundos que estamos viviendo en nuestra manera de comprender cómo está nuestro sistema económico, social articulado es gracias a los movimientos feministas, a la perspectiva feminista y al análisis, ¿no?, pues también de género, ¿no?, como las mujeres pues no solo jugamos un papel central, sino estas grandes desigualdades estructurales que hacen que ellas, siendo productoras, impulsoras de un montón de procesos, ¿verdad?, pues muchas veces no se vean beneficiadas o no tengan la capacidad para ser partícipes, ¿no?, de todas estas iniciativas. Pero bueno, un enfoque muy importante, ¿no?, el ecofeminista, que nos permite transitar hacia propuestas pues más amables tanto con la naturaleza como con la dignidad y el protagonismo de las mujeres en estos procesos. Gracias, Claudia, por traer estos temas a esta sesión. Y vamos a darle la palabra a Miquel de Landare, pero vamos a cambiar un poco la pregunta. Miquel, yo no sé si algunos de estos retos que nos han contado Lucho y Claudia para ti pueden ser comunes, aunque el contexto sea muy distinto, ¿verdad? Pero nos planteamos qué estrategias pues se están desarrollando para abordar, ¿no?, estos o quizá otros, y qué innovaciones o qué cosas han tenido que poner en marcha tanto en este contexto como para ir creciendo, ¿no? En el caso de la experiencia de Landare, que tiene pues tantos años que está consolidada, bueno, pues qué estrategias han puesto en marcha y también qué novedades han tenido que impulsar en estos últimos meses en el contexto que vivimos. Bien, pues claro, Landare, como decía, es asociación. Y todo que es horizontal y es participativo, pues tiene procesos más lentos y vamos un poco a un ritmo un poquito más lento que lo que puede ser un poco una empresa normal, ¿no?, a nivel de cambios. Pero obviamente hay que actualizarse o morir, ¿no?, como dice el refrán. Y yo creo que en este momento, como estamos, las grandes superficies, las grandes empresas y comercios están poniéndose al día con el tema ecológico, y yo creo que es nuestro gran, entre comillas, enemigo, ¿no? O sea, una gran superficie que vende lo mismo que tú a un precio casi parecido, porque compra grandes cantidades, pues la gente puede decir, bueno, pues compro en el Eroski o compro, por no decir marcas. Y entonces, ¿no?, hay que entender por qué los socios son socios, ¿no? Y hace poco hemos hecho un proceso participativo para entender el porqué de esto, y hay diferentes maneras de entenderlo, Landare, ¿no? Pues desde gente que busca pues, simplemente el precio, gente que busca el producto o gente que quiere realmente, ¿no?, crear una red, estar con gente que piensa igual que ella, no buscar lucro
Entonces, yo creo que hay que hacer entender a la gente que eso, que hay que hacer red, ¿no? Con lo que he dicho antes, hay que entender que hay que potenciar el pequeño productor, el pequeño consumidor y las familias que producen, ¿no? Pues que sean las que nos dan a nosotros el alimento y no grandes marcas. En definitiva, saber dónde viene el producto, el origen, dónde se produce, quién lo produce, en qué condiciones, y saber que eso va a ir a tu mesa, a tu cocina, ¿no? Y lo vas a comer sabiendo realmente lo que es, porque si no, probablemente compres una cosa en una gran superficie sin saber el origen, ni lo que lleva, ni nada. Mucha gente nos agradece que en la misma tienda donde compran el producto venga la agricultora con su camión y diga, pues esto lo he cogido hoy a la mañana en mi huerta y es así porque ha llovido hoy o no ha llovido, lo que sea, y te dicen, ¿no?, dónde viene el producto, cómo se genera, y el consumidor lo agradece. Eso es un poco el trato cercano con el productor. Eso es un poco por donde hay que tirar un poquito, yo creo. Gracias, Miquel. Yo creo que este tema de la información, ¿no?, que también han tocado pues Lucho, Claudia, es muy importante. Cómo nos vamos reeducando, ¿no? Y cómo las consumidoras vamos entendiendo pues que eso que estamos consumiendo tiene un impacto, ¿verdad? Y nos preguntamos si eso que estamos consumiendo es ético, es ecológico, y que todos nuestros hechos, pues son, todos nuestros actos, ¿verdad?, como consumidores también son políticos, porque optar por una experiencia, por otra, ¿verdad?, por un sitio en el que compramos, pues tiene también parte de nuestro compromiso, ¿no?, con algunas experiencias. Yo creo que es muy interesante cómo, pues tú decías, no sabemos muy bien por qué se suma la gente, ¿no? Pues hay gente que lo hace desde ciertos valores o compromisos, ¿no?, cierta militancia por una manera de consumir distinta, quizá algunos más por comodidad, pero lo importante es cómo vamos ampliando esas redes también, ¿verdad? Y poco a poco nos vamos reeducando para consumir de manera distinta. En esta pandemia, que, bueno, pues sobre todo cuando estuvimos confinados totalmente, ¿no?, y el consumo era la parte de alimentos, ¿no?, el único espacio que estaba abierto, yo creo que fue muy importante pues mantener también estas otras experiencias que no eran solo las grandes superficies, ¿no? Me imagino que ustedes estuvieron trabajando todo este tiempo. En nuestro caso fue complicado porque, como todo el mundo, pues veíamos aquello como un túnel y estábamos sin luces y no sabíamos dónde estábamos, pero mucha gente nos agradecía el estar ahí todos los días, no parar, ¿no?, crear lo que decía antes, esa misma red, ¿no?, encima una red mayor porque tienes que apoyar a la gente anímicamente, socialmente, ¿no?, y la gente agradecía y es agradecer. Había también ese punto de locura de la gente consumiendo como locos, ¿no?, como todos sitios, y eso yo creo que fue para toda la gente igual, aquí también, pero con ese punto de ayuda, ¿no? Y encima nos decían, pues si queréis que os ayudemos un día a reponer o a limpiar o tal, pues venimos, los socios, ¿no? Se agradecía eso mucho. Gracias, Miquel. Luego volvemos a hablar y vamos a charlar un momento con Marlene, a Buba. Y bueno, Marlene, no sé tú también si algunos de estos retos que han comentado las compañeras te son, ¿no?, familiares, y sobre todo cuéntanos qué estrategias se están poniendo en marcha para impulsar este hotel y sostenerlo, ¿no?, en este momento. Claro que sí. Pues realmente nuestro mayor reto, que lo analizamos desde el momento en que comenzó la pandemia, era existir, sostenernos en lo que pudiera pasar durante todo este proceso que era nuevo para todos. Entonces, a eso le apostamos, a existir y mirar entre todos cómo era la mejor manera de hacerlo. Tanto que pues pudimos desarrollar unas estrategias administrativas y en equipo con todas las colaboradoras y colaboradores que estamos en el INCA, no solamente los que pertenecemos al área del hotel, sino al INCA en general, contribuimos de una forma voluntaria con nuestro trabajo para aportar solidariamente a ayudarnos a conservar el empleo de la mayoría de nosotros. Entonces hicimos ese aporte voluntario de esos 20 días y pudimos ir llevando pues y sorteando de todas las maneras como, mejor dicho, lo más importante era conservar el empleo
de la mayoría de nosotros y afortunadamente, gracias a Dios, así lo hemos hecho. Otra de nuestras estrategias es que no cerramos el hotel, definitivamente. La operación sí se vio mermada pues a lo mínimo, pero no cerramos de toda la operación. Durante todo este tiempo estuvimos operando y de esa manera pues así también ayudamos a sostener el empleo. Y no solo lo pensábamos por nosotros digamos, como colaboradoras o colaboradores del INCA, sino que también pensábamos en nuestros proveedores. Si nosotros a través del hotel atendemos un promedio de 22,000 personas anuales, pues con eso tenemos dentro de nuestros proveedores un número de más o menos 36 proveedores locales, dentro de los cuales también tenemos 10 familias campesinas que son nuestras proveedoras directas, sin intermediarios, y tenemos 2 asociaciones en donde son más de 30 familias que también son nuestros proveedores directos. Entonces, lo que mirábamos era que teníamos que subsistir nosotros, pero también qué podíamos hacer para estar con ellos. La primera estrategia que tuvimos fue hacerlos nuestros proveedores familiares y así poder seguirles aportando a ellos, aunque afortunadamente ellos no se vieron tan afectados como los que vivimos en la parte urbana, pero pues para nosotros también ellos eran nuestra prioridad. Y en todo este proceso, ya con la operación minimizada en el hotel, pues lo que hicimos fue apoyar el proyecto social a través de unos mercados que se entregaron, fueron más de 800 mercados, en donde nuestra prioridad fue tomar estos proveedores del hotel como los proveedores para estos mercados y así poder tener continuidad pues en el proceso de apoyo también a ellos. Esto también nos sirvió para que ir conociendo más estas familias porque pues desde el hotel lo que hemos venido haciendo es que todos estos proyectos que se apoyan, estas asociaciones o las familias campesinas productoras, nosotros las hemos ido uniendo pues a nuestra base de proveedores, pero también necesitábamos conocer más a fondo qué podían producir y qué nos podían aportar y cómo poder ser nuestros proveedores de la mejor manera, porque uno de los inconvenientes que hemos visto a lo largo de estos años que llevamos con el hotel es el tema del transporte, para poder que ellos sean nuestros proveedores directos. Pero esto se ha ido sorteando y lo hemos ido solucionando también con ellos y por eso hemos ido aumentando estas bases de proveedores realmente. Entonces, hemos podido conocer más familias, hemos podido ir creando más alianzas para poder aumentar nuestra base de datos de nuestros proveedores y poder con ellos también hacer un tejido social y seguirlo creciendo. Otra de las estrategias que tuvimos pues para autosostenernos y poder mirar cómo poder avanzar fue la comunicación permanente con los clientes actuales. Eso hizo también que no perdiéramos esa visibilidad ante nuestros clientes y utilizar una estrategia de comunicación a través de las redes sociales un poco más fuerte de la que veníamos manejando. Con esto también nos hemos ayudado, hemos dicho aquí estamos, hemos dado la información de quiénes son nuestros proveedores, de qué hacemos desde el INCA, para que las personas también, sobre todo a nivel local, sepan cómo manejamos el hotel, a quiénes apoyamos y por qué los apoyamos. Esto para nosotros ha sido muy importante porque esta estrategia de comunicación la hemos hecho en conjunto, tanto a nivel institucional, pues con los procesos que se hacen desde el proyecto social del INCA, como también lo veníamos haciendo con la tienda de café Garitea que tenemos en la Universidad Javeriana. Lo empezamos a hacer en conjunto para decir aquí estamos
estamos pendientes para atenderlos, estamos implementando los protocolos porque nuestro interés es seguir dando servicio, nuestro interés es poder seguir sosteniéndonos a pesar de la crisis que estamos viviendo. Otra estrategia que para nosotros ha sido muy válida es crear más alianzas con operadores turísticos de la región para poder ayudar a vender mejor el destino. Pues Buga es una ciudad fuerte en el turismo religioso y nosotros poder así ofertar nuestros servicios, porque veíamos que teníamos que darle un vuelco a esta estrategia que veníamos manejando comercialmente, porque ya no iba a ser lo mismo, ya no va a ser la misma cantidad de personas que podemos seguir atendiendo y toda, lógicamente, la operación se iba a mermar. Pero entonces sabemos lo importante que es tener alianzas, que es poder irlas aumentando para poder ayudarnos también a ofertar. Y si nosotros mejoramos nuestro servicio y mejoramos nuestra oferta, pues nuestros proveedores, nuestros aliados también van a crecer junto con nosotros. Otra estrategia es que tuvimos que mirar qué otros nichos de mercado podíamos contemplar y qué otros servicios podíamos ofertar. Entonces, y cómo podernos darnos a conocer o visibilizar y dar a conocer también a estos aliados y a estos proveedores. Por eso lo que hicimos fue crear una feria de emprendimientos rurales y urbanos, la que afortunadamente nos fue muy bien, y con ellos podemos traer estas asociaciones y estas familias campesinas desde lo rural para que vinieran a ofrecer aquí a la zona urbana sus servicios y poder generar también con ellos una alianza directa para desde el hotel nosotros poder ayudarles a comercializar sus productos. Y ahora afortunadamente nos pidieron que siguiéramos con este proceso, que cuando íbamos a hacer la segunda, y ya estamos en el proceso de hacer la segunda feria de emprendimientos y vemos cómo va creciendo y cómo hay el interés para poder fortalecer esto y sobre todo para poder crear redes. Es lo que más salió de esta primera feria que tuvimos. Es el interés y la necesidad de crear redes para poder ayudar a crecer entre todos. Entonces, pues ahí vamos también a hacer alianzas estratégicas a nivel de operadores a nivel nacional, hacer presencia en ferias virtuales de turismo, en ruedas de negocios de turismo, porque como les digo, nosotros somos conscientes que si nosotros vamos creciendo en nuestra operación, vamos aumentando también nuestro nivel de clientes, nuestros proveedores y nuestros aliados también van creciendo con nosotros. Entonces, pues hasta ahí vamos generando sobre todo esta participación de todos y lo más importante es que vamos creciendo también a nivel interno como equipo para ayudarnos a fortalecer y mirar cuál es la mejor manera para ayudar a crecer a todos de la mejor manera posible. Muchas gracias, Marlene. Yo creo que es muy interesante cómo a partir de esta experiencia, ¿no? Pues empresarial, ¿no? de economía social, pues y a pesar de las dificultades, ¿no? de un sector como el turismo que se ha visto tan afectado, ¿no? en estos últimos meses, pues mantener abierto un servicio, ¿no? de calidad, pues tomar decisiones y contar con la participación de los y las trabajadoras para que esas decisiones sean solidarias, ¿no? al interior de la iniciativa, pero también con otras organizaciones, ¿no? Yo creo que nos has pues, enfatizado mucho el papel de los proveedores, es decir, cómo ese encadenamiento que nos ayuda a producir y a generar un servicio, pues también es un encadenamiento de solidaridad, ¿no? que en estas circunstancias pues, nos permite ayudarnos y salir adelante unos a otros. ¿no? Vamos a hacer gracias Marlene, ahora volvemos con Inca y vamos a hacer una última ronda de intervenciones, pero antes de eso animo a las personas que participan en el seminario, muchas de ellas pues que están durante todas las sesiones,
pues que pueden lanzar preguntas en el chat de YouTube para las personas participantes. Nosotros las vamos a trasladar y bueno, pues generar un diálogo con las 4 personas. Así que hacemos una ronda rápida. Empezamos nuevamente por Claudia para preguntarle, Claudia, ¿qué aprendizajes van extrayendo de esta promoción de la economía social, de mercados alternativos, que no es fácil? Yo entiendo que es un trabajo contracorriente, ¿no? Contracultural. Y bueno, pues ¿qué balance sacas? ¿Qué aprendizajes nos puedes compartir? Gracias. Bueno, uno de los aprendizajes que nosotros hemos tenido es que, aunque los vínculos, como dice Mike, pueden ser diversos, pueden ser por intereses de salud, por intereses de generar más ingreso económico o por interés de verse bien, etcétera. Yo creo que cuando ya todos y todas participamos en estos procesos, esos vínculos diversos deben de fortalecerse desde un sentido más político. Y me refiero a que ya cuando ya cuando tengamos las redes, las organizaciones comunitarias ya establecidas o los consumidores, sí debemos de acompañar estos procesos con una formación más política, o sea, darle un sentido político a la acción que estamos haciendo desde la economía social y solidaria. Eso ha implicado dentro del COVID innovar a través de los medios de comunicación y de otras plataformas, el que de todos modos ese mensaje de sentido político, nosotros acá en Sercus le llamamos el proyecto político aglutinador, siga manifestándose, o sea, que siga permaneciendo y que no las circunstancias y las crisis que se están dando nos vayan a volver muy, en lo práctico, muy individualista y volver otra vez a caer en el sentido de que cada quien resuelve sus problemas, sino que es mantener esas redes y eso se hace manteniendo entonces una formación política, ¿verdad? Para todos los implicados en este sistema. El otro aprendizaje que hemos tenido es justo lo de las mujeres, que yo les manifestaba que es un reto, pero visto desde un aprendizaje es poder establecer cómo las mujeres tienen acceso no solo a los recursos económicos, sino también a tomar decisiones sobre ellos. Y entonces eso implica que paralelamente haya un proceso que también haga una revisión crítica de esas relaciones que se tienen entre hombres y mujeres. Claro, es un proceso grande, amplio, que requiere bastante recursos, ¿verdad? Pero creo que es necesario también plantear que debe de estar acompañado de esa revisión crítica, ¿verdad? El otro aprendizaje que hemos tenido y muy referido a los mercados locales campesinos y que sobre todo pasó ahorita con el COVID, tiene que ver también con que los productores y las productoras deben de incluir dentro de esa cultura emprendedora la parte de la innovación. Creo yo que contrario a lo que pudo haber pasado, los pequeños y pequeñas productoras acá en esta experiencia no vieron mermados sus ingresos, sino que todo lo contrario, las familias consumidoras aumentaron casi el doble, ¿verdad? Entonces, ellos tuvieron que innovar, ¿verdad? Entonces, pusieron una tienda virtual, se reunían cada 8 días para organizar canastas de entrega de alimentos, las entregaron de puerta a puerta, por ejemplo, ya establecieron una tienda permanente. Entonces, ese tipo de innovaciones creo yo que sí debemos de hacer un semillero de innovaciones para no que estos procesos de economía solidaria se caigan, ¿verdad? Sino que sean sostenibles. Otra cuestión que hay que cultivar mucho es la confianza. Y por eso nosotros en Serjus le apostamos al sistema de participativo de garantías, porque uno de los mayores principios y que afianzó la alianza entre los consumidores y los productores es la confianza, ¿verdad? El creer en la palabra, volver a recuperar nuevamente esa palabra, que lo que yo te estoy diciendo es lo cierto, es lo real. Creo yo que ha dado un hito en esta experiencia.
Entonces habría que mantener esa confianza y ahora con toda una propuesta metodológica que tenga instrumentos, que tenga estructura, ¿verdad? Y eso nos lo da el SPG. Y por último, decirles que nosotros aprendimos, o sea, todos los días aprendemos mucho de los productores y las productoras, ¿verdad? Pero ellas nos han manifestado que uno de los aprendizajes que han tenido en todo este proceso tiene que ver con que la organización que ellos tienen a nivel de sus comunidades de pequeños grupos, que son grupos de 7 familias, ¿verdad? Las que están produciendo, tienen que ver también con meter el elemento de la incidencia en política pública, ¿verdad? O sea, tenemos que ver la política pública de repente como algo más estratégico, como algo muy a largo plazo, pero la política pública también se puede construir en la práctica cotidiana de las comunidades. O sea, todos los días ir teniendo reglamentos, ir teniendo propuestas, ir teniendo, digamos, como el horizonte hacia dónde quieren trabajar y eso irlo volviendo política pública para que cuando llegue el momento podamos entonces negociar ante las autoridades gubernamentales y poder hacer esos cambios dentro de un marco jurídico, ¿verdad? Entonces tiene que ir a la par el marco jurídico, ¿verdad? Que es dentro de un sistema capitalista, porque eso así va a ser, digamos, lo formal legal se maneja dentro de eso, y que claro que no fomenta estos emprendimientos con enfoque solidario, ¿verdad? Sino todo lo contrario, trata de aplastar estos emprendimientos, estas innovaciones, las trata de aislar, ¿verdad? Con tal de que no florezcan ni que nazcan más. Pero creo que también es importante, ¿verdad? Porque es importante que los fondos públicos también vayan a este tipo de iniciativas. Claro, las condiciones que nosotros tenemos aquí en Guatemala son muy adversas, pero creo que el poder entonces tener estas experiencias, sistematizarlas y darlas a conocer, por ejemplo, con estos espacios, es importante, ¿verdad? Para que otros se interesen y también se sumen a estas experiencias. A veces los consumidores nos han dicho también que nunca no saben de este tipo de experiencias, no saben a qué se refieren, entonces creo yo que con este tipo de iniciativas de fomentar, de divulgar las experiencias que estamos haciendo es importante. Muchas gracias, Claudia. Yo creo que hay un montón de aprendizajes, ¿no? Y de reflexión en torno a la experiencia vivida y eso le enriquece muchísimo. Lucho, ¿te animas a compartirnos, tú que llevas tantos años trabajando con CAIJO y me consta que promoviendo un montón de iniciativas de distinto tipo, pero en estos últimos años como gerente de esta empresa de economía social, ¿no? ¿Qué aprendizajes extraes de esta experiencia, de esta aventura de promoverla? Sí. Mira, una de las cosas uno de los aprendizajes importantísimos, creo, y incluso lo estamos conversando en CAIJO, esto va a implicar que CAIJO hacia adelante revise muchas de sus acciones, ¿no? Tiene que ver con cómo concebimos y cómo se concibe sobre todo a sí mismo el pequeño productor, ¿no? Generalmente lo hemos visto, ¿no? Incluso hay textos de economía campesina por autores peruanos del siglo pasado, los años 60 y 70, que los caracterizan como pobres, ¿no? De economías de autosubsistencia, con aversión al riesgo, como dice, que se articulan al mercado solamente a partir de sus excedentes de producción, ¿no? Y si los tienen, ¿no? Y que migra temporalmente fuera de su comunidad y deja su familia para conseguir los recursos que no tiene, que no consigue, los ingresos para su familia, en fin. Hoy eso está variando acá en Perú, ¿no? Es más, nosotros tuvimos uno de estas reuniones virtuales, estos webinars que se suele decir, ¿no? Y unas 4 o 5 semanas atrás, el presidente de la Federación de Campesinos del Perú nos dijo textualmente, y eso se me quedó grabado, ¿no? Sí, hay pobreza en nuestro territorio, pero dijo, no somos tan pobres como ustedes creen,
¿no? Eso se me quedó grabado. Y lo que quiere decir es que hay recursos pequeños, escasos, ¿no? En cada familia y que están dispuestos hoy a arriesgar. Y es más, arriesgan. Y nos damos cuenta de que cuando hay esos pequeños recursos que ellos ponen en juego en su iniciativa, en su emprendimiento, en su producción, en el servicio que están dando, se comprometen muchísimo más con esas propuestas, ¿no? Entonces, eso es, y a partir de eso, hay toda una capacidad de emprender y hay una capacidad de innovar que realmente nos quedamos bastante, por lo menos, sorprendidos, ¿no? O sea, siempre los hemos visto como hay, como que están esperando la ayuda externa que llegue, ¿no? Lo que hay que hacer es eso, despertar eso, que ya me parece que nos parece en Caijo que está, sobre todo acá en la provincia, bastante fuerte, bastante dinámico, ¿no? Y hay que complementar eso, ¿no? Hay que ayudarles eso, hay que estar a su lado, animarlos para caminar, para que se enfrenten, digamos, a las dificultades que se presentan siempre, ¿no? Ese es uno de los aprendizajes, ¿no? Otro tiene que ver con que ya desde la empresa, el hecho de ser social, el hecho de ser solidaria, no debe implicar que se debe renunciar a la eficiencia en la gestión, en desarrollar una buena capacidad administrativa, ¿no? En desarrollar capacidades de negociación, porque se trata de comerciar, ¿no? Y vas a comerciar, de todas maneras, vas a comerciar en el mercado, en la realidad del mercado, en la realidad cotidiana del mercado, ya sea regional o nacional, ¿no? Eso a la vez implica que no hay que renunciar a la calidad. Y creo que el hecho de ser social y solidaria nos obliga a ser mucho más creativos e innovadores, no solamente en los productos, sino en los procesos, en las relaciones con los pequeños productores, con los consumidores. En fin, hay que tratar de cambiar, de innovar, de estar un paso adelante, digamos, de los procesos económicos que vive la región y que vive Quispicanchi, ¿no? Otro es que la articulación y la complementariedad, ¿no? Son claves para el éxito de este movimiento, de esta propuesta de economía social, ¿no? Articulación y complementariedad en todos los diferentes actores que participan, ¿no? También el tema de la organización de los pequeños productores, en fin, pero, y aquí insistimos mucho en Caijo, una organización, ¿no? Que puede ser asociativa, cooperativa, en fin, pero que debe surgir, ¿no? De la propia necesidad de los emprendedores, de los pequeños, de las pequeñas familias campesinas, ¿no? Una organización impuesta tiene muchas dificultades en cuanto a sostenibilidad, pero una organización que surja por la propio interés y necesidad de estos campesinos, las probabilidades de su sostenibilidad y su éxito son mucho mayores. Y de hecho ya los estamos viendo. A veces se juntan 2, 3, 4, en fin, pero ya se juntan. Eso no niega que haya organizaciones por línea de producción, en fin, por la tradición que tienen de organizarse, que lo hacen desde siempre para negociar, digamos, frente a las autoridades locales, inversiones en determinadas cosas, ¿no? Mejora de carreteras, del agua, de la escuela, en fin, eso siempre existe. Pero en términos económicos, lo más
lo más importante es que surja de la necesidad de ellos, como que ya está apareciendo, porque son pequeños y cuando quieren crecer se dan cuenta de que como familia o como individuo o como pequeño emprendimiento no van a poder tienen ciertas restricciones y ellos mismos se dan cuenta que tienen que asociarse para dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos está diciendo es que esta crisis de la pandemia, en realidad ellos lo están viendo como una oportunidad, ¿no? Al inicio tuvieron como un frenazo en sus actividades, pero rápidamente ellos empezaron a encontrar, por ejemplo, los nuevos canales de comercialización, ¿no? A nosotros como empresa social incluso nos tomó como de sorpresa, pero al mes y medio más o menos de esto empezamos también a mover las actividades y contamos realmente con el apoyo, la participación, la iniciativa de estas familias, ¿no? Con las que estamos relacionados y articulados, y actualmente ya estamos retomando las actividades, digamos, de controles de calidad, de acopio de productos, de llevar al mercado, en fin, ya estamos buscando nuevos clientes, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, ahí ha sido, y creo que eso es un aprendizaje que también lo conversamos con ellos, de que de las crisis salen soluciones que de repente no se habían pensado en otras condiciones, ¿no? Y en el plano turístico, ¿no? Pues estoy hablando en general de la empresa, y en el tema turístico, en la línea turística, pues que los productos que estamos ofreciendo ahora están respondiendo, digamos, al nuevo perfil de turistas que nos están haciendo llegar desde los estudios e investigaciones que está haciendo la Dirección Regional de Turismo, o el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, ¿no? Donde nos dicen que hoy el nuevo turista post pandemia, lo que va a buscar es espacios abiertos, campo, naturaleza, ¿no? Relacionarse con la gente local, cultura, conocer cultura. Y en ese sentido, también está siendo una oportunidad y se están desarrollando todos los productos en función a eso, ¿no? Todos los servicios, en fin, la gente hoy, o las familias, o los emprendedores, aquellos que tienen sus pequeños hoteles o hostales o alojamientos en sus comunidades, que tienen servicios de artesanía, que están dispuestos a ser guiados, a contar su experiencia, su vida, están ya preparados y listos para recibir de turistas. En ese sentido, nos estamos relacionando con operadores turísticos de la región y a nivel nacional, ¿no? Con la Asociación Peruana de Turismo de Aventura y Ecológica, la APTAI, ¿no? Y que nos están ayudando mucho a poder sacar adelante específicamente esta línea de turismo, ¿no? Gracias, Maritere. Gracias a ti, Víctor. Pues muy interesante, ¿no? Y sobre todo, por rescato, nos has compartido un montón de cosas muy valiosas, pero esta capacidad de emprender, ¿no? Y de innovar, que me parece que es pues muy esperanzadora también, ¿no? Que a pesar de las circunstancias, de los contextos que ya eran complejos antes de la pandemia, ¿no? Contextos de empobrecimiento, ¿no? Y de muchos siglos, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues cómo estas comunidades tienen el coraje, ¿no? De emprender, de enfrentar esta situación, de unirse y colectivamente pues buscar las oportunidades, ¿no? Yo creo que esto que tú nos compartes pues es esperanzador, ¿no? Esta capacidad de agencia, de organización, de ofrecer servicios y de ir buscando, ¿no? Nuevas posibilidades a pesar de las circunstancias, ¿no? que se están viviendo. Que Perú también ha sido un país muy, muy afectado por el COVID, ¿no? Y efectivamente el sector del turismo, bueno, pues encontrar esta nueva beta, pues me alegra muchísimo. Vamos a pasar a una primera pregunta
que nos hacen en el chat. Agradecen, bueno, pues el compartir de las distintas experiencias y dicen, bueno, pues Marlene de INCA ha compartido cómo con sus proveedores, ¿no? Con sus proveedores sociales están trabajando y preguntan al resto de experiencias. ¿Están el resto de experiencias impulsando la intercooperación con organizaciones y empresas de la economía social y solidaria y cómo lo están haciendo? Miquel, ¿te animas a contarnos un poco? No te escuchamos, el micro está... ¿Ahora? Sí. Sí. Decía que en nuestro caso lo que hemos hecho ha sido fortalecer un poco la red que teníamos de pequeños productores, ¿no? Que es nuestro mayor potencial, porque al ser, o sea, vendemos comida, quiero decir, ¿no? O sea, tenemos una red y igual el contexto latinoamericano y el contexto de Navarra es diferente, ¿no? Pero aquí ya hay empresas ya que están consolidadas. Entonces, en nuestro caso ha sido mantener esa red que teníamos con los productores. Y también, como no, pues intentar ayudar a gente que está empezando con diferentes proyectos, pero parecidos a nuestra actividad, intentar aconsejarles cómo se puede hacer las cosas, cómo empezar, ¿no? Con diferentes pasos, porque también creo que es una buena solución no crear un gran Landares, sino pequeños Landares, ¿no? En diferentes zonas, cada uno con sus maneras diferentes de funcionar, pero con una misma idea, porque cada contexto local es diferente, ¿no? No es lo mismo Pamplona que puede ser Bilbao o puede ser Sevilla, ¿no? Por decir una ciudad. Entonces, que se creen diferentes lugares con contextos locales, ¿no? Con productores locales en cada sitio. Y luego un poco en referencia a lo que decía antes Claudia, de las políticas públicas, ¿no? Yo creo que lo que tendrían que hacer es potenciar unas leyes, unas normativas para que nos dejen actuar a las asociaciones, ¿no? De la mejor manera posible, sin depender de ellos económicamente, sino que nos dejen actuar y que nos dejen hacer nuestra labor, ¿no? Porque a veces hay normativas o hay leyes que no te impiden hacer ciertas cosas que no entran dentro de un marco del capitalismo tal y como se conoce normalmente, ¿no? Yo creo que es un poco lo que hay que hacer, un poco lo que decía antes, crear unas redes y unos contactos con diferentes proveedores locales de pequeño comercio que se puedan sostener de nosotros para hacer sus ventas. Claro, que nos hablas un poco de una estrategia de red de redes, ¿no? De pequeños núcleos Eso es, que sí. se van apoyando, ¿no? Unos a otros Sí. y tejiendo esa red más compleja y Eso más es. amplia. Porque también estamos en un punto de reflexión, perdona, Sí, en el no, que sí. la Andare, ¿qué va a hacer? ¿No? Va a seguir creciendo de manera constante hasta 1 millón de personas, imagínate, o nos quedamos aquí en 4.000 socios y mantenemos una red y que se cree otra paralela, no sé. Estamos un poco en ese debate interno ¿qué hacemos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Y cómo vamos, que es lo importante, ¿no? Sí, no son decisiones menores, ¿verdad? Porque la estrategia Por eso. es muy distinta, ¿no? Con el crecimiento, pero también cómo pues, permite mantener los valores o aquel espíritu, ¿no? Que ha permitido fundar Landare y mantenerlo, ¿no? Con unas características concretas. Porque nuestro gran miedo con el COVID era, por ejemplo, imagínate que en día pues estamos todas trabajadoras contagiadas y tenemos que cerrar la tienda 2 semanas. Pues al cerrar la Landare también cerrarían diferentes empresas, ¿no? Que nos producen a nosotros los productos. Entonces, estamos en ese debate, ¿no? De qué hacemos. Pero bueno, es un debate que hay que hacerlo y ya está. Muy bien, Miquel, gracias. Marlene, hay una pregunta para ti. Vamos ahora hacia el INCA. Y bueno, nos dicen, Marlene ha comentado que en este tiempo han contribuido a la empresa con trabajo voluntario, ¿no? Para seguir existiendo, ¿no? Pues ha sido una manera solidaria al interior para que el hotel no cierre, ¿no? Esta forma solidaria de responder a estas circunstancias difíciles, ¿por qué ha sido posible? ¿Qué factores crees que han contribuido a ello, internos o externos? ¿Qué ha permitido sostener la experiencia así?
Pues realmente lo primero es el amor que le tenemos al lugar donde estamos. Eso fue lo primero. Todos nos pusimos la camiseta y dijimos si queremos apoyar, si queremos aportar. De hecho, lo seguimos haciendo. Cada mes estamos aportando nuestro trabajo colaborativo para el mantenimiento de las instalaciones. Entonces, nosotros les llamamos la Minga Inca. Todo un día, todas las colaboradoras y colaboradores aportamos de nuestra fuerza de trabajo para pintar, para limpiar, para jardinería, para todo porque sabemos que estamos necesitando que todo esto se vuelva a reactivar y de hecho ese es uno de nuestros aportes que nosotros podemos seguir haciendo. Y lo bonito también ha sido que esto ha sido un aprendizaje para otras personas. Como les conté, nosotros hemos estado haciendo una campaña de visibilización a través de redes sociales y a través de eso han conocido lo que es la minga y de otras empresas nos están preguntando cómo se hace y por qué lo hacen y les ha gustado la iniciativa y han visto que esto demuestra el amor y que tenemos todos puestos las camisetas para salir adelante y para ayudar también a la institución a salir adelante. Muchas gracias, Marlene. Comentar que estamos, de momento, estamos personas conectadas pues de Euskadi, de Navarra, de Guatemala, paisanas mías de Puebla y de Chiapas, de México. Y nos llega una pregunta desde Colombia, ¿no? Luis Alfredo nos pregunta, creo indispensable crear, además de productores, ¿no? O de grupos de productores, redes de distribución y de complementariedad entre las organizaciones. ¿Cómo crear estas redes? Ya Marlene nos daba aquí algunas pistas, ¿no? De cómo ir creando estas redes, también, por ejemplo, las ferias de emprendimiento, pero ¿cómo estamos trabajando estas redes? Marlene, y luego le pasamos la palabra a Claudia. Pues nosotros a través de las mismas organizaciones que el INCA apoya como tal, pues son nuestros primeros contactos, ¿no? Y a través de las mismas personas que nos conocen o que nosotros hemos conocido a través de toda esta trayectoria de la operación del hotel, fue a los que primero invitamos pues para el tema, por ejemplo, de lo de la feria. Y ya cuando se desarrolló la feria, ellos vieron y en una reunión previa que hicimos, vieron que sí es necesario estar unidos, apoyarnos mutuamente para poder crecer entre todos y sobre todo que estamos unando esfuerzos de la zona rural y de la zona urbana, porque sabemos que nos complementamos. Entonces, lo bonito ha sido que las personas que nunca habían manejado un concepto o no sabían ni cómo hacer para pertenecer a una red, ya están interesadas y saben que esa va a ser una de las maneras de poder sobrevivir y subsistir a esta crisis que estamos teniendo. Entonces, pues un primer paso para estas redes que no existen, pero que queremos empezar a fortalecer, ha sido el tema de la feria. Y desde ahí, a través de las redes sociales, también los estamos apoyando realmente y entre todos los que estuvimos en la feria nos estamos apoyando mutuamente a través de redes sociales para ayudarnos a dar visibilización. Y ya a través de encuestas que hemos hecho, hemos visto que sí ha sido fructífero esta labor que empezamos y que sabemos que vamos a ir fortaleciendo poco a poco. Muchas gracias, Marlene. Claudia, ¿qué nos compartes eso de crear redes? Gracias. Bueno, pues decirles que yo veo que hay dos tipos de redes. Una que son las redes personales, que las hacen entre los mismos productores y productoras y sus familias. Y otra, las redes de las organizaciones, ¿verdad? Que somos organizaciones que le apostamos, que acompañamos, que apoyamos en cierta forma estas iniciativas de economía social.
solidaria, comunitaria o populares, ¿verdad? Entonces, en este segundo nivel, la idea es hacer comunidad, comunidad en el sentido de sentirnos parte de un mismo proyecto, de un mismo sentido, aunque debemos de respetar las diferencias de las diferentes organizaciones. Una muestra es la Red Comparte, que a pesar de que somos todos países distintos, organizaciones distintas, nos une algo común, que es esto de las iniciativas económicas, ¿verdad? Apostamos en poder tener un planteamiento alternativo al desarrollo, que es lo que nos une. Ahí plasmamos nuestros principios, plasmamos lo que nosotros queríamos sentir, comprender y entender y hacer, ¿verdad? Entonces creo yo que ese tipo de iniciativas como la Red Comparte o la experiencia que yo les estoy comentando, que es el colectivo orgánico regional, tiene que partir de poner en común más cuestiones positivas que nos sumen y, digamos, dejar las diferencias y respetarlas, ¿verdad? Y que cada quien viva su proceso, pero sí tener algo en común. Entonces, es indispensable que las organizaciones dejemos también el individualismo, ¿verdad? Que cada quien solo actúe con sus programas y proyectos. Eso creo que es indispensable para poder seguir construyendo economía social. En el sentido de los mercados, es importante que aunque el mercado se comprenda como ese espacio para poder compartir y para poder intercambiar o vender, promocionar, etcétera, el mercado hay que comprenderlo también como un espacio político, ¿verdad? Un espacio que le permita a los productores, a los consumidores y a las organizaciones el poder confluir y tener, digamos, beneficio, ¿verdad? Entre todos y todas. Algo que ha funcionado mucho acá tiene que ver con que desde un principio hay como las normas claras, ¿verdad? Es decir, un reglamento, algo que te dice hasta dónde actuar, es como un sistema, ¿verdad? Tener tus límites, pero también tenés descrito un poco cuáles son las relaciones, las interacciones que se van dando. Entonces, eso creo que es primordial. Pero sí me parece que, digamos, lo social tiene que tener su propio espacio y lo público tiene que tener su propio espacio, y lo que nosotros debemos de hacer desde lo social, desde las organizaciones, tanto productores, las organizaciones que acompañan y los consumidores, incluso los proveedores, ¿verdad? Tenemos que hacer más ese trabajo de incidencia ante lo público, ¿verdad? No nos podemos como devolver o tener los mismos papeles. Creo yo que no nos ha funcionado, sino más bien separados los papeles, pero sí tratando de ver esta parte de complementariedad. Los pueblos indígenas, mayas, acá en Guatemala, los xincas, los garífunas, seguramente también lo tienen, pero desde lo que yo conozco, la población maya trabaja mucho desde la parte del sentido, ¿verdad? Por ejemplo, los principios del cuchujo, del sunoj, como yo les platicaba a un inicio, tienen que ver con que ellos lo viven cotidianamente y lo aplican en todo lo que ellos hacen. Entonces, cuando se organizan, ¿verdad? Cuando tienen sus propias organizaciones, también vuelven a aplicar esos principios. Entonces, creo yo que eso es la base de la construcción de las redes. Es difícil de hacer, la coordinación incluso de actividades o de acciones es difícil, es complicada, pero sí habría que aceptar ese reto para poder seguir construyendo camino en esto. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Y vamos a dar la palabra a Lucho, que también nos quería compartir algo sobre este tema. Sí, y ¿cómo crear o fortalecer las redes que están funcionando, ¿no? Que están surgiendo también, porque muchas surgen de la misma realidad, ¿no? Y entonces a veces hay que apoyar nada más eso, ¿no? Y una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta es que estas redes tienen que ser muy funcionales a los intereses en el buen sentido, obviamente, de los actores que participan de alguna línea o de alguna cadena de producción, ¿no? Y tienen que entender las interdependencias que existen entre ellos, ¿no? A veces es necesario que
que se genere un conflicto para que se den cuenta de que interdependen entre ellos, ¿no? Y nos ha pasado, ¿no? O sea, la línea o la cadena de producción de lácteos, por ejemplo, en el distrito de Ocongate, ¿no? Porque por un lado están los productores de leche, otro actor es las personas, las familias que se dedican a la transformación de esa leche, y hay otros que están en el tema de la comercialización de esos derivados lácteos, en fin. Entonces, en un determinado momento estaban en conflicto por el precio, básicamente, de la leche, ¿no? Entonces, unos se cerraron y dijeron, bueno, no te compro, ¿no? Y el otro dijo, no te vendo. A los 3 días o 4 días se dieron cuenta que se necesitaban entre ellos y que tenían que ponerse de acuerdo sobre el precio de la leche. Que no se aproveche ni el que transforma, ni que se aproveche el que produce la leche, sino que tuvieron que encontrar un precio justo, un precio que beneficie a ambos. Y desde entonces se han dado cuenta que se necesitan, como digo, dependen entre ellos. Y se ha fortalecido, y eso significó una reorganización del territorio de las 20 plantas familiares de transformación de leche, cómo se han organizado con lo que hoy ellos dicen los proveedores de leche, ¿no? Y ahora están pensando ya en el siguiente paso, porque precisamente hace un mes atrás, uno de estas personas, uno de los más jóvenes, ¿no?, que tiene una visión un poco más amplia, nos pregunta y nos dice, ¿cómo hago, compañero? Y ese es el término que ellos utilizan, ¿no? ¿Cómo hago, compañero, para que las personas, mis proveedores, dice él, ¿no?, siempre estén conmigo, para que no se vayan, porque siempre están, que si alguien le ofrece otro precio, puedan irse? Y les respondemos como Caijo, ¿no? Decimos, piensa que en algún momento incorpóralos a tu emprendimiento como socios a las 55 personas que proveen leche a ti, ¿no? Discútanlo en tu familia, si les das el 5, el 10, el 15, el 20% de participación en tu emprendimiento, ¿no? Y entonces, a eso es lo que llamo de manera funcional, directa, que les responda a las dificultades que van teniendo y van viendo que articulándose, ¿no? Creando una red, ¿no? Y le llamo de diferente tipo, de diferente escala, de nivel, pueden avanzar y pueden fortalecer sus iniciativas, sus negocios, sus pequeños emprendimientos, en fin, ¿no? Entonces, tiene que ver también en cuáles son los alcances de una línea o de una cadena de producción y las interdependencias que existen entre ellos. Eso se da en ese nivel, pero luego ya se va avanzando y van creciendo. Que el insumo tal, que donde nos proveemos de manera conjunta, entonces todo eso va surgiendo de la necesidad propia de ellos y se van dando cuenta de que no son solamente ellos, sino que tienen que ser parte de una red más amplia, digamos, y donde todos tienen que beneficiarse y no solamente uno o dos de todo este tema, ¿no? Y en cuanto a lo que es incidencia, ¿no?, de crecimiento de redes, la estrategia que como Caijo tomamos es que a partir de estas cosas que les cuento, se demuestra a la autoridad local qué es lo que necesita y dónde debe apoyar. Una incidencia más política, digamos, y entonces, ¿dónde debe estar el apoyo que deben dar como gobierno local, ¿no? Y que no salgan con temas que más bien dividan estas cosas que desde las mismas familias van surgiendo, sino que apoyen eso, ¿no? Reuniones a las que se les invita a las autoridades, a sus gerentes, ¿no?, a sus subgerentes, mesas técnicas que se van creando en el territorio en determinados temas, ¿no?, y donde se van imbuyendo y conociendo lo que las familias están trabajando, y entonces se dan cuenta de que hay algo que está ahí y que necesita apoyar y que no necesita necesariamente algo
nuevo, crear una cosa nueva y que tienen que traer, ¿no? Y eso es importantísimo. Y en el tema de turismo es genial. Ayer nomás tuvimos una reunión de 3 municipalidades distritales, Marcapata, Ocongata y Catca, más gente de la Dirección Regional de Turismo, y se ha conformado la Mesa Técnica de Turismo de la Ruta Turística de Lausangate, así le han denominado, donde están participando estas 4 instancias públicas, más los comités de turismo de cada uno de los distritos y de las comunidades, y que va a significar o está significando el relanzamiento de la ruta turística de Lausangate post pandemia, ¿no? Gracias, Maritere. Gracias, Lucho. Algunas reacciones en el chat a las respuestas que se han dado, ¿no? Pues cómo la complementariedad es la clave, ¿no? Ir encontrando esas complementariedades para generar red. Respetar las diferencias y el quehacer cotidiano también es político, y entender que somos interdependientes como personas, como organizaciones y como empresas. Lucho, has planteado un tema hace un poco de pasada que me parece importante abordar y darle un minutito, y le vamos a pedir a Claudia si nos quiere dar alguna reflexión sobre el papel de los jóvenes, de los y las jóvenes en estas iniciativas, ¿verdad? En esta construcción de alternativas, de pensar distinto a la economía, de impulsar un sector en su territorio distinto, ¿verdad? Y que a lo mejor los anhelos o los sueños pues no sean los que nos han vendido, ¿verdad? Sino ese compromiso con el territorio. Claudia, ¿nos compartes algo sobre los y las jóvenes? Sí, gracias. Mi intervención iba en el sentido que yo creo que los emprendimientos desde el enfoque de la economía solidaria nos dan la oportunidad de darle a los jóvenes un nicho en donde desarrollar todas esas capacidades que han adquirido, ¿verdad? Porque desgraciadamente todas las estrategias se están dando para que la juventud, a partir del empobrecimiento que se tiene en las comunidades, salgan, ¿verdad? Entonces salen expulsados, pero expulsados por los niveles altísimos de pobreza y empobrecimiento que hay en la comunidad. Entonces creo yo que de estos emprendimientos les dan las oportunidades para que ellos puedan desarrollarse. Entonces no necesariamente tendría que ser desde las acciones o actividades que ya hacían sus papás o sus abuelos en la comunidad, sino darle ese valor agregado que tiene que ver con la transformación. Pueden encargarse de la distribución, la comercialización, también podrían trabajar todo el nivel de marketing, ¿verdad? Todas esas, la innovación con la tecnología de comunicación que es necesaria ahora. Creo yo que los jóvenes, los hijos, los nietos de los productores con los que nosotros crecimos, podrían entonces tener esas acciones, ¿verdad? Esas funciones dentro de la economía social y solidaria, y entonces ahí se podrían encontrar ellos ya desarrollados y cumpliendo los sueños que como jóvenes tienen, ¿verdad? Eso sí, acompañado también de todo un proceso que critica el sistema y los modos de vida que nos están imponiendo, ¿verdad? Para no volver a replicar nuevamente ese sentido, ese paradigma de cómo debería ser la vida, ¿verdad? Entonces creo yo que allí los debemos de tomar también como un sujeto político, como actores que pueden tomar sus decisiones y que también puedan tener acceso a los recursos económicos para poder desarrollarse. Gracias, Maritere. Gracias a ti, Claudia. Y bueno, vamos a una última intervención antes de hacer la síntesis. Marlene, ¿alguna reflexión para ir cerrando este intercambio esta tarde? Sí, gracias, Maritere. Sí, realmente, pues quiero contarles desde esta experiencia que hemos tenido en todos estos meses, es ver cómo la crisis pues ha hecho que surjan tantos emprendimientos de personas que no sabían ni siquiera cómo hacerlo. Entonces, ahí hacemos nosotros un
un papel importante como INCA, como Incahotel, porque nos empiezan a preguntar cómo poder ser sostenibles en el tiempo, porque de pronto surgieron los emprendimientos, pues lógicamente por la necesidad inmediata, pero ahí está el papel de nosotros y nuestra responsabilidad de pronto en cómo poderlos seguir apoyando para que sigan adelante y cómo poder darles esa mirada, sobre todo en el tema estratégico comercial, que es donde hemos visto la falencia en los que ya existían y en los que han empezado. Con las organizaciones que hemos venido trabajando desde el INCA y los que les cuento que hacen parte del hotel como proveedores, vemos que una de esas falencias es el tema comercial. Entonces, estamos mirando cómo poder empezar a hacer una base desde el INCA para que todas estas organizaciones y estas familias que tienen sus productos tengan el apoyo desde nosotros para fortalecerlos en esa parte comercial. Entonces, vemos la importancia de empezar a crear estas redes y cómo darles a ellos ese conocimiento y visibilizarles la importancia que es estar unidos, porque muchos emprendimientos ya empezaron al comienzo de esta pandemia y ya no existen. Y la pregunta que nos hacíamos es, esperemos a diciembre a ver cuántos están todavía vivos después de todo este proceso de estos meses. Entonces, yo creo que para nosotros ha sido importante y seguirá siendo importante el apoyo que podamos prestarles a estas personas, independientemente sean del área rural o sea del área urbano. Para nosotros y desde el hotel lo estamos haciendo a través de nuestras mismas alianzas y desde estas agremiaciones que nos unen en el sector turismo, estamos ya empezando a darle visibilidad a todos estos emprendimientos y fuera de eso a las familias campesinas para que los empiecen a valorar desde otros sectores también. Gracias, Maritere. Gracias a ti, Marlene. Y en esta recta final, pues las dos últimas palabras a Lucho y a mí, que luego para despedirnos. Adelante, Lucho. Gracias, Maritere. Sí, el tema de los jóvenes también es un tema importante en Caijo, ¿no? Y aquí compartir que en el territorio de Quispicanchi está habiendo un cambio en la, no sé si llamarle, en la mentalidad o en la visión de los padres y de los jóvenes. Como se ha mencionado antes, el sueño de los padres era, dada la situación en que estaban de pobreza y todo, el sueño era que sus hijos se vayan, ¿no? Y de los mismos jóvenes era irse de su comunidad, porque comunidad, estar en el campo, ser campesino era sinónimo de pobreza. Hoy eso está cambiando, ¿no? Y se están dando cuenta que puede haber un espacio de realización, no para todos los jóvenes, obviamente, para un sector, para un pequeño grupo de jóvenes, y también los padres se van dando cuenta de eso y los jóvenes también, ¿no? Entonces, después de realizar sus estudios, ¿no? Porque en ese sentido apuestan mucho a la educación de los jóvenes, después de realizar sus estudios, hay jóvenes que están apostando y están regresando a sus comunidades, ¿no? Y están dándole una cuota de refrescar la manera de ver la comunidad, la manera de producir, la manera de emprender, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de una pareja de jóvenes, es una pareja, ¿no? Que ambos han terminado la universidad, ¿no? La chica administración y el joven ingeniería geológica, y han apostado y han puesto un negocio, un emprendimiento en su comunidad. Y han hecho su emprendimiento en plena pandemia. Empezaron a hacer sus inversiones en el mes de marzo, justo cuando estaba empezando esto. Nosotros como Caijo nos quedamos sorprendidos. Nosotros decíamos, espérense que pase esto y
nada, ellos adelante. Que nos ha hecho obligar a nuestros técnicos, ¿no? Yo mismo hemos visitado las cosas que están haciendo, ¿no? Pero este es como la punta de lanza. A estos jóvenes están siguiendo otros y creo que ese es el nuevo escenario también y hay que estar atentos también como institución a estos intereses de estos jóvenes. No todos, obviamente, pero sí hay jóvenes que están apostando y están quedándose o están retornando a su comunidad. Como digo, y lo decimos en Caijo, hay que aprovechar esta nueva y todos estos nuevos conocimientos que traen estos jóvenes, todas estas experiencias, para volcarlos en beneficio de ellos, de su comunidad y del territorio, ¿no? Gracias, Maritere. Gracias, Lucho. Y vamos a cerrar con el más joven de los panelistas, con Miquel, que nos dé un mensaje final. Pues es un ejemplo, ¿no?, de un joven comprometido con esta economía alternativa y de construir un futuro distinto. Adelante, Miquel. Bien, pues nada, comentar que me han parecido los 3 proyectos de los compañeros muy interesantes los 3 y ánimo para en un futuro, pues que tampoco parece que sea un futuro muy, muy prometedor, que en fin, que sea todos bien y que con energía y con buenas redes, como decíamos antes, pues con las redes que tengamos, seguro que iremos adelante y saldrá todo mejor, ¿no? Y luego hacer referencia un poco también a la crisis que tenemos sanitaria, que también creo que es en referencia a la crisis mental que tenemos, ¿no? Que el mundo lo hemos tratado bastante mal últimamente y es un poco una señal de lo que hay, ¿no? Y hay que cuidar también el medio ambiente del planeta para que podamos vivir, pues como siempre hemos hecho, ¿no? Mirando al suelo y viendo lo que tenemos aquí. Y animar a toda la gente para que se hagan sus propios proyectos con la comunidad, ¿no? Y animar a los compañeros que estamos aquí para que dentro de un año hagamos una vez otra charla con Maritere para que nos vamos a juntar y ver cómo nos va, seguro que bien, y mucho ánimo para todas. Muchas gracias, Miquel. Pues vamos cerrando la sesión y le vamos a dar la palabra a Fran, que nos ha ayudado en las anteriores sesiones de este seminario virtual y hoy por tercera vez también. Fran, ayúdanos a sintetizar con tu arte de lo que hemos hablado en esta sesión. Sí. Adelante. ¿Se oye? Te escuchamos, sí. ¿Me oís? Sí. Vale. ¿Y me veis ahora? Sí. Vale, bueno, voy a intentar sintetizar lo que se ha dicho. He intentado coger todo lo máximo posible. Bueno, tenemos aquí las 4 entidades. Empezamos por Serjus. Serjus comentaba que surge de una manera de ver la economía de un modo diferente, ¿no? Planteaban modelos de economía con equilibrio, planteaban una visión a largo plazo y sobre todo su mercado es un mercado local campesino situado en el altiplano. Imca Hotel, que nos han comentado que no es solo hotel, sino que es también una tienda de café, pues ha empezado reclamando la paz, la justicia, la libertad. Nos ha comentado cómo están en el sitio de la Universidad Campesina, que ahora ocupa el lugar el hotel, cómo su base principal son las empresas cercanas que las han convertido en proveedores y, bueno, que en el fondo son una empresa social, ¿no? Caijo nos ha explicado que su objetivo es la población campesina que ocupa la sierra y que es un complemento a actividades sociales y políticas. Plantean una ayuda a pequeños productores cuya principal dificultad es la dispersión, que están muy dispersos, y una gran oportunidad es el agroturismo y la cultura local, debido al ambiente y al entorno en el que están situados, ¿no? La zona de Cuzco. Landare, por su parte, nos comentaba que son una asociación de consumidores de Navarra
Sus particularidades son que funcionan sin intermediarios, apuestan por un comercio justo, un comercio de cercanía y un comercio de temporada. Ellos plantean tener el beneficio justo con los gastos mínimos, con lo cual se pueden permitir tener esos precios o esas tarifas. Y también hacían hincapié en que un socio es un voto, ¿no? O sea, es todo asambleario y digamos que tienen una estructura así establecida. En cuanto a los retos, Lucho comentaba que lo principal es implicar a más actores, ¿vale? Y hacía referencia al tema de las autoridades. Las autoridades, comentaba, pues eso, los alcaldes, los ministros, que hay que tener cuidado porque muchas veces buscan el beneficio propio, ¿verdad? Entonces, a esas cosas hay que ir con bastante cuidado. Que en el pasado habían tenido experiencias en cooperativas no muy buenas, pero que en ese sentido también podían aprender de esas experiencias. Uno de sus objetivos era mejorar el producto y mejorar el servicio, con certificaciones, con licencias, con autorizaciones y con formación. Digamos que otra cosa en la que hacía hincapié era el tema de llegar a los consumidores y consumidoras, sensibilizar y dar a conocer los esfuerzos de los productores. Y eso se pegaba, digamos, con el tema de los precios y planteaba cómo el consumidor daba más importancia al dinero, cuando las grandes superficies pueden plantearse traer productos a un mejor precio porque compran más cantidad y, bueno, pues todo eso. Por su parte, a ver quién hablaba aquí, Claudia. Claudia nos comentaba cuatro ideas importantes en cuanto a los retos, ¿no? Uno era la consolidación de los productores y los consumidores, ¿vale? Cómo querían consolidar la relación o la confianza entre el productor y el consumidor y, por su parte, una tercera pata que digamos que serían las instituciones y el apoyo público, ¿vale? Un segundo reto era la autofinanciación, ya que la población no tenía capacidad de pedir créditos y de momento iban a coger la ayuda institucional. Un tercer reto era la información adecuada, que no cunda el pánico y conseguir los canales adecuados para que esa información fluya, ¿no? Y un cuarto reto, poner en valor el trabajo de la mujer, sobre todo en un sistema como el que tienen, que es un sistema machista patriarcal, y recalcaba que tiene una mayor participación de las mujeres en todo ese trabajo. Marité preguntaba por el tema de las estrategias, ¿no? Entonces, Miquel, como estrategia se marcaba, primero, que el consumidor conozca el producto, un trato cercano con el productor. Pues eso, pues el ejemplo o la situación de que el productor vaya y que el consumidor conozca de primera mano el productor y le explique, mire, estos tomates son así, pues porque hoy ha llovido, hoy no ha llovido, y bueno, que eso el consumidor lo agradecía, ¿no? Por su parte, Marlene nos comentaba como entre sus estrategias, ¿vale? Tenían el reto de existir y la estrategia, por todo el tema de la crisis que han pasado, una estrategia que se marcaron con todo el tema de la crisis del COVID era un aporte voluntario que plantearon, ¿no? Apostaron por no cerrar y por sostener el empleo. Y luego otra estrategia que tienen es en función de los proveedores, ¿no? Tienen 36 proveedores, 10 familias, un montón de gente que lo que hacen esos proveedores son aportar conocimiento, aportar transporte, y todo eso nos lleva a crear redes. Otro reto que tenían era el tema de otra estrategia que tienen, el tema de potenciar la comunicación a través de las redes sociales con los clientes, con la tienda de café y con las instituciones. Otra estrategia, el tema de los operadores turísticos, ya que están en un entorno que turísticamente tiene bastante potencial, ¿vale? Otra estrategia, buscar nuevos nichos, y esto nos llevaba a una feria de emprendimiento que les ha hecho, sobre todo, volver a crear redes, digamos, ¿vale? Y sobre todo nos apuntaba como último dato que les ha ayudado a crecer a nivel interno todo esto, ¿vale? Vale. Aprendizajes. Bueno, pues en cuanto a los aprendizajes, Claudia nos decía que
que lo mismo que recalcaba Miquel, ¿no? Que la gente se apunta o se tiene interés en esta serie de proyectos por intereses muy diversos, ¿no? Puede ser interés material, puede ser interés social. Entonces, Claudia remarcaba que esos intereses diversos habría que darles un sentido político, que la gente fuese consciente de por qué está apuntada o por qué opta o apuesta por ese proyecto o por esta forma de consumo, digamos. Otro aprendizaje que tuvieron en el caso de Claudia fue la revisión crítica, sobre todo la revisión crítica del papel de la mujer, ¿vale? Otro aprendizaje es en cuanto al tema del campesinado, cómo han tenido que innovar, sobre todo en función de la crisis, ¿no? De la crisis del COVID, cómo han tenido que plantear una tienda virtual, cómo han tenido que mantener la confianza, cómo han tenido que construir política pública con fondos públicos. Y esto en cuanto a Claudia. En cuanto a Lucho, ¿vale? Lucho nos comentaba de aprendizajes. Bueno, nos comentaba que históricamente el pequeño productor, ¿vale? Pasaba por ser pobre, migrante y con una economía de subsistencia. Eso ya no existe, eso poco a poco se está transformando y como decía él o un amigo suyo, no somos tan pobres como ustedes creen, ¿vale? Esto nos llevaba a un riesgo y a un compromiso. El riesgo y el compromiso que aporta toda esta gente que opta por este proyecto y el ánimo que él, digamos que sugería que tenían que aportar las instituciones, ¿vale? ¿Qué más? Planteaba el ser social. El ser social nos obliga a ser innovadores y a dar un paso adelante y no implica no ser serio en comparación con la empresa normal, digamos, la empresa capitalista, ¿vale? Y luego hacía una diferencia bastante interesante sobre la organización que surge y la organización que surge de abajo y otro tipo de organizaciones. Comentaba que la organización que surge de abajo desde la base es comprometida, es más estable y más valiente que otro tipo de organizaciones, ¿vale? El tema de la crisis había planteado un nuevo perfil de turista y es un turista que opta por los espacios abiertos, por la cultura, por la artesanía, digamos que es un turista más de cercanía. Y bueno, también comentaba que el tema de la crisis les había surgido como una oportunidad, o lo habían planteado como una oportunidad. ¿Vale? Miquel comentaba la importancia de crear redes, ¿vale? Y la importancia de crear pequeños landares, no un único landar, sino pequeños landares, cada uno adecuado a su contexto local, ¿vale? Por su parte también daba importancia a la posibilidad de crear leyes o de apostar por leyes o de, digamos que apoyar leyes que dejasen hacer, que digamos que dejasen funcionar a este tipo de economías, ¿vale? Marlene, le preguntaban desde alguno de los oyentes, preguntaban cómo habían podido sostener el proyecto y ella pues hacía un aporte que era sostener el proyecto con amor, ¿no? Comentaba lo del día de trabajo y sobre todo que esto había supuesto un aprendizaje para otras entidades y para otros proveedores. Y bueno, la metáfora de ponerse la camiseta como de arremangarse y de trabajar, digamos, ¿vale? Y esto ha sido todo. Muchas gracias, Fran. Pues vamos a cerrar 2 minutos antes de la hora prevista. Agradecerte muchísimo, Fran, que todas las sesiones nos ayudas a sintetizar y a ponerlo de manera gráfica. Decirles a todas Gracias a vosotras. Decirles a todas las personas, gracias Fran nuevamente, que se han inscrito, que recibirán este gráfico y los anteriores en unos días, y que quienes no lo hayan hecho pueden escribirnos a accionpolitica@alboan.org y podemos enviarles estos y otros materiales que tenemos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cerrar esta sesión, a despedirnos de las personas ponentes. Pues muchas gracias a Claudia, a Marlene, a Miquel y a Lucho
pero especialmente gracias a todas las personas que nos han acompañado por YouTube, que han lanzado sus preguntas, que siguen este seminario virtual en la tercera sesión. Nos vemos en la última, el 3 de diciembre, y bueno, pues sigamos todas y todos trabajando por estas experiencias alternativas y bueno, pues avanzando en esto de crear confianza, colaboración y solidaridad. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chao. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Por la invitación al comparte y muchos éxitos para todos. Gracias, Lucho. Adiós. Igualmente, Lucho. Igualmente. Gracias.